cuando se hace con el poder el señor Putin, es que encuentra una Rusia absolutamente destruida. Estamos hablando que el 40% de la población estaba por debajo del umbral de la pobreza, con un ejército que en el mejor de los casos ni siquiera recibía un salario, que estaba destruido, que los barcos, los buques de guerra se estaban oxidando en los puertos, que no existía seguridad social de ningún tipo, donde el separatismo florecía por todo Rusia. Hay cosa a un señor que se llama el coronel Baños. ¿Le tiene situado a esta persona, a este buen hombre? Sí le tengo ubicado, pero evidentemente no... Bueno, no lo sigo o no soy muy fan, que digamos. Bien, pues porque se va mucho al programa de Don Iker Jiménez. ¿No le gusta el programa de Don Iker Jiménez? Yo pensaba que era muy de su estilo. Me encantaba en su día, cuando hablaban sobre todo de otro tipo de fantasmas, no de los de ahora. Pues el otro día estaba discutiendo con este buen hombre, que es uno de los señores del Partido Popular, hablando de la guerra de Ucrania, y no sé por qué, por algún motivo, este señor del Partido Popular que apoya a Ucrania, se pensaba que el coronel Baños apoyaba a Rusia. Por razones, y doy la razón, geoestratégicas de Rusia que uno puede entender del pasado, pero que no justifican lo que ha pasado hoy. Y decir que los europeos estamos detrás de la muerte de ucranianos me parece un poquito ya fuera de todo lugar. ¿Quién les ha entrenado? Alemania. Les estamos entrenando, España, por supuesto, para sobrevivir, porque están luchando por nuestra democracia y nuestras libertades. Ese es el ejército europeo, que hemos hablado de Ucrania y de Polonia, defendiéndonos. Perdón, Ucrania... Es que yo ya estoy escuchando demasiadas cosas aquí que están justificando al dictador Vladimir Putin. No, perdón. Eso sí fue un calificativo que no le permite. Se enfada mucho de que alguien pueda insinuar que él se lleva bien con el señor Putin, que es algo que... El pobre tiene muy mala suerte, el señor Baños, porque insiste en dejarnos claro que no tiene nada que ver con el mundo de Putin y de Rusia, pero le sale muy mal, porque, por ejemplo, él fue, cuando no estaba cerrado, en alguna ocasión a RT, que es un programa, Russia Today, que era un canal de televisión propiedad del gobierno de Putin, pero fue ocasionalmente, que hay gente muy manipuladora que ha usado eso como argumento para decir que tenía algo que ver. Y luego, por ejemplo, en una ocasión le sacaron un corte que solamente está descontextualizado cuando estuvo en el programa este que tiene don Pablo Iglesias de entrevistas y dijo esto. Llegando al final, nos queda la rueda de reconocimiento y el cuestionario. En la rueda de reconocimiento, algunos nombres propios, y le voy a pedir una descripción en 3 o 4 frases. Empezamos por Vladimir Putin. Pues un hombre muy astuto, muy querido por su pueblo, un verdadero líder, que tiene una política muy clara para su país, para Europa y para el mundo. Y que desde luego, aunque no lo veamos así en Europa, porque estamos adoctrinados en ese sentido, se está convirtiendo en un verdadero líder mundial para muchos ciudadanos del planeta. Digo esto, lo digo para la gente que va a aparecer aquí abajo diciendo que esto es una vil manipulación, porque el que insinúe que este señor es prorruso es porque ha comprado propaganda norteamericana a sueldo de Washington, porque esto es un análisis objetivo y sin ningún tipo de pretensión. No sé si usted seguía las enlaces, señor, que ya quisiéramos nosotros, por cierto, tener el seguimiento que tiene, porque tiene un seguimiento abrumador en Internet y en el programa de don Iker Jiménez. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa que en el mundo conspiranoico, y no tan conspiranoico, yo tengo mis opiniones propias también a veces, pero en estos casos prefiero muchas veces no meterme porque para mí son camisas de muchas varas. Pero es cierto que en los medios de comunicación se nos pinta, y esto es así, bueno, me meto ahí fuera, se nos pinta muy claro a qué bando tenemos que apoyar en esta guerra. Se nos plantea como Ucrania los buenos, Rusia los malos, Zelensky como el gran líder, con su película y todo el rollo. Usted lee, por ejemplo, a don Juan Manuel de Prada en ABC. España ha traicionado este designio, mientras que Rusia persevera en él con la misma terquedad con la que el zar Alejandro I defendió Europa de las doctrinas de la Revolución Francesa. Quienes leemos a Dostoyevsky y a Solzhenitsyn y no nos dejamos cloroformizar por la alfalfa tertulianesca, estamos con Rusia. No, Juan de Prada lleva haciendo bastantes colones diciendo que Rusia es el futuro, que Moscú es la auténtica defensora de la civilización, señor Lammata, y que Ucrania es un régimen corrupto.
Estados Unidos puede provocar una guerra en Ucrania. Rusia no tiene ningún interés en invadir Ucrania, pero no puede admitir que una nación inventada que forma parte de su territorio histórico se sume a la OTAN. Mientras Europa se suicida, recordemos la profecía de Filoteo. Bizancio es la segunda Roma, la tercera será Moscú. Cuando caiga, no habrá más. ¿Sabe usted que en la generalidad de medios de comunicación, Ucrania son los buenos, Rusia es lo malo, hay que apoyar a Ucrania, hay que darles armas a Ucrania para que luchen, para que se defiendan, para que hagan todo y para que Ucrania gane la guerra? De Española, 3media, Mediaset, de los grandes del país. Totalmente. También hemos hablado mucho de los refugiados. No es lo mismo un refugiado sirio que un refugiado ucraniano, hombre, o un refugiado de otros países o con un color de piel diferente. Evidentemente no es lo mismo un niño marrón que un niño blanco y rubio. Y esto es así, le duela a quien le duela, pero es así. Es así, se tratan de forma muy distintas todos estos temas. Y dicho esto, además coincide con ciertas ideologías, ciertas personas que evidentemente están muy a la contra de lo que es la generalidad, como digo, de la opinión de los medios de comunicación en cuanto a que Ucrania es el país de los buenos, pero no se posicionan tanto con que Rusia realmente sí es el futuro, Rusia son los buenos, Rusia tiene razón o lo que sea. Pero sí que empiezan a salir pequeñas voces, como puede ser este caso, donde sí que se están erigiendo como defensores claramente del modelo Putin. Es que afortunadamente en los debates, y más aún desde la comunidad de los que estamos comentando algo que está ocurriendo a muchos kilómetros de distancia, no es obligatorio tomar partido. Es decir, no es obligatorio, afortunadamente, tener que decir que unos son los buenos y otros son los malos en una guerra, si es que alguna vez eso ha sido Pero parece real. Que sí en los medios de comunicación. Es a lo que me refiero, esto es. Permítame que le cuente un incidente que es muy poco conocido. Nada más llegar don Pedro Sánchez al poder, en junio de 2018, anuncia el nombramiento del coronel Pedro Baños como director del Departamento de Seguridad Nacional. Y esto sale publicado. Va a ser nombrado director del Departamento de Seguridad Nacional. Y en ese momento empiezan a salir un montón de medios en contra de ese nombramiento. Por ejemplo, el que entonces era el jefe de opinión del país, don José Ignacio Torreblanca, que es cierto que además es alguien muy vinculado a la Fundación Soros. Es cierto, en este caso no puedo decir que sea un dato conspiranoico porque lo es. Le acusaron directamente de ser espía de Putin. Leo un solo de los tuits, en este caso del director de opinión del diario El País, Nacho Torreblanca, que decía que el gobierno se dispone a nombrar al coronel Baños, conocido por sus posiciones prorrusas y pro-Putin en los conflictos de Siria y de Ucrania, director del Departamento de Seguridad Nacional, un organismo clave situado en la Moncloa. Pues escribo un hilo en Twitter diciendo, este señor es fan del señor Putin, este señor es muy prorruso, así que a ver ustedes qué hacen tal. Pero también gente del otro lado ideológico, por ejemplo, Jiménez Los Santos, es otro de los que escribe diciendo, pero si este tipo es uno de los que está defendiendo al señor Putin. El objeto político no identificado más pasmoso del gobierno PSOE-Mediaset es el director del Departamento de Seguridad Nacional, el coronel Pedro Baños, famoso por Cuarto Milenio de Iker Jiménez y cuya tarea es adular la tiranía de Vladimir Putin, referencia habitual para atacar a los Estados Unidos y a la OTAN. Ha logrado avistar ovnis de la CIA, pero ni un solo asesinato de los perpetrados por el genocida. Al final, bueno, don Pedro Sánchez decidió que no era buena idea y anuló el nombramiento. Y nunca fue nombrado, cosa que al coronel Baños le molestó bastante y salió diciendo que eso era una demostración del poder que tenía Soros en España, que habían pedido su nombramiento. Hay que decir que... Por otro lado, no nos olvidemos, también hay un enfrentamiento ideológico muy importante contra el señor Putin. Y estaríamos hablando de líderes de estos movimientos neoliberales o ultraliberales, como podríamos hablar el señor George Soros, que probablemente tiene una capacidad de influencia mucho mayor de la que nosotros mismos nos podemos imaginar. Pero tan en el punto de mira ha estado usted. Que hubo gente que le apoyó. A ver si adivina quién. Juan Manuel de Prada, que dijo, era un hombre verdaderamente independiente. ¿Y por qué se impide? Que en este contexto, seguro que es algo que sirve para demostrarnos que no eres prorruso, que el que salga a apoyarte sea el mayor prorruso que tenemos en la prensa española. Hay este tuit que se pone como ejemplo. Putin, según el Centro Independiente de Análisis Estratégico, tiene el apoyo del 74% de los rusos. Ya nos gustaría tener en la Unión Europea un líder político con la mitad de su popularidad. Chema, bueno, Raúl. ¿cómo quitarle la razón? No entiendo, pero ¿es mentira eso? ¿Eso es mentira? Pero, no, pero es que ¿tú te es llamas mentira. Chema? No, mujer, pero... ¿Tú te llamas Raúl? La verdad como un templo, una verdad como un templo. Mira, yo por escribir cosas como esta,
cierto periodismo farlopero comandado por el señor Terç y otra gente de esta calaña. Y estas son verdades elementales. Estas son verdades elementales. Y la campaña antirrusa que se ha hecho desde ciertos medios de comunicación, desde el gobierno de España, etcétera, etcétera, ha sido simplemente el afán de extender la paranoia para llenar de humo y de basura errores propios Pues, Juan Manuel, de políticos incompetentes. Él hablaba. Aunque seguro que lo de prorrusos es porque me he dejado influir por la propaganda y son gente verdaderamente independiente. Pero justo antes de que comenzara la invasión de Rusia a Ucrania, justo antes, el señor Baños, que era comentarista en A3 Media, en Al Rojo Vivo, hace unos análisis que, por supuesto, son objetivos y en nada pretendían defender a Rusia. Esto comentaba exactamente una semana antes de que comenzara la guerra. Parte de esta estrategia es aterrorizar, atemorizar a las poblaciones, creando un enemigo cruel y despiadado que en cualquier momento nos puede invadir. Pero está muy lejos de la realidad. Entre otras cosas, porque tenemos que decirlo claramente, Rusia ni tiene la voluntad, ni tiene los medios ni la capacidad económica para invadir ningún país. De hecho, ahora mismo no hay ninguna imagen, a pesar de todos los aviones espías, de los Global Hawk, no hay ninguna imagen que nos muestre que Rusia está preposicionando toda su cadena logística militar para entrar en una operación de gran envergadura. No estamos viendo hospitales de campaña, no estamos viendo preposicionamiento de depósitos de armamento, de combustible, eso no existe. Estamos hablando de 100.000 efectivos. O sea, estamos hablando de un país, Ucrania, que es un poco más grande territorialmente hablando que España. Es un chiste, evidentemente, con 100.000 efectivos y ahora mismo sin cadena logística, es absolutamente imposible realizar una operación de gran envergadura en Ucrania. Ahora mismo Ucrania, seamos honestos, Ucrania podemos decir que es un país fallido. Económicamente es un desastre total. La corrupción impera en todo el país. A quien menos le interese hacer una intervención, aunque sea menor, en Ucrania, desde el punto de vista militar, sea Rusia. Hay que pensar que a Rusia ahora mismo la situación actual le favorece en el sentido de que una negociación diplomática le daría la victoria a Rusia. Y es probablemente lo que no le interesa a Estados Unidos, porque Estados Unidos quedaría en evidencia. Bueno, hay que decir que como diagnosticador, ya reconoció que se había colocado a hacer diagnóstico, no había acertado. Seguramente tenga razón al decir que Ucrania hay mucha corrupción, no como en Rusia, donde evidentemente es un país que todo el mundo sabe que no hay ningún tipo de posible corrupción ni nada por el estilo. Pero lo curioso del señor Coronel Baños es, uno, y más allá de la ironía que llevo soltando todo el rato, hay que decir que tiene muchísimos seguidores. Cuando salga esta pieza en agosto verá que nos van a mandar muchos saludos, sobre todo a mí, por el tono abiertamente crítico que estoy teniendo hacia el Coronel Baños, que sin duda es un tipo brillantísimo en geoestrategia, brillantísimo, pero no le considero tan neutral como el resto de medios a los que critica. O sea, decir, porque es de los que dice, todos los medios son unos manipuladores a favor de Estados Unidos. Digo, ¿y cree que le concedo a él más independencia o más neutralidad que la que le concedo a los medios a los que critica? Si queremos acudir a información objetiva, Iker, no leamos los medios europeos, vayamos a medios de otros países, de India, de Pakistán, es decir, porque son los que están proporcionando ahora mismo la información más objetiva sobre lo que está pasando. Es que es el problema, y yo esto lo he visto mucho en ciertos círculos hablando, donde te intentan decir, abre los ojos porque no te estás dando cuenta y te empiezan a meter ciertos rollos conspiranoicos. Algunos pueden estar más cerca de la realidad, otros pueden ser auténticas fumadas. Podemos empezar hablando de George Soros y acabar hablando del terraplanismo. Lo digo en serio, o sea, al final se juntan unos temas, te digo, puedes hablar del 11S, puedes hablar de la llegada a la Luna y puedes hablar de los reptilianos. Se juntan temas muy, muy locos, muy locos. Pero la realidad es que al final todo se reduce en la gente está aborregada, la gente es que ve la tele, la gente es que se cree lo que le dicen en la tele. Y yo le preguntaba, ¿y tú dónde te informas? Y dice, yo es que leo sitios ni internet que no lee todo el mundo. Y digo, tienes tu tele particular. Al final todo el mundo sigue un pastor, todo el mundo es borrego de un pastor, porque al final no tienes un pensamiento único, un pensamiento, no, mi pensamiento es crítico, no, perdona, es otro tipo de borreguismo directamente. Y al final, cuando tú eres capaz, en muchos casos, de un pensamiento que vas viendo una persona y dices, vale, eres esto. ¿A que piensas también así? Sí, bueno, a que también eres esto, sí. Eres
otra parte más de una masa. Entonces, por eso yo me fío muy poco de la gente que dice muchas veces eso de te están manipulando. Te están manipulando. ¿Sabes lo que realmente te están diciendo? Es déjate manipular por mí, que no te estás manipulando, no te estás dejando manipular por los que piensan como yo. Déjate manipular por mí. También le digo que uno de los motivos que me pasa a mí con el Baños, que también me pasa con don Fernando Berlín, es cuando oigo a gente decir, no, yo es que estoy en la resistencia, tal, contra todos. Dices, señor Baños, que ha sido comentarista de A3 Media y ahora es comentarista en Mediaset ahí con don Enrique Jiménez, usted no es la resistencia, está en dos portaaviones que ya quisieran tener muchos. Claro, mucha gente que habla de la censura, de no se puede hablar, de joder, ¿cómo está la censura, Que es que está en todos sitios. Mira, cuando a don Fernando, no sé, usted pone cara a un periodista que se llama don Fernando Berlín, es uno que tiene una página web que se llama Radio Cable. Don Fernando Berlín, muy progresista y tal, él se hizo muy amigo de la pareja don Antonio García Ferreras y don Ana Pastor. Y cuando ya estaban los desayunos de TVE, estaba en TVE, y en 59 segundos, cuando estaba en 50 segundos, estaba en 50 segundos, y luego cuando le sacaron de Televisión Española, pues se fue a La Sexta y es comentarista con el señor Ferreras y es comentarista también en el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco. Entonces dices, vamos a ver, primero, te están poniendo al mismo nivel que a directores de periódico, y es digital de una web que tendrá mucho seguimiento Radio Cable, pero es cuando en un momento determinado el que está en la SER le echan de la SER, por lo que sea, en esa etapa de la SER de Cebrián y tal, pues por lo que le verían demasiado Podemos o por lo que fuera, él se enfada y dice, soy la resistencia, me quitan de aquí, soy un pobre periodista que hace un programa en su casa con pijama, en referencia a Radio Cable, y yo dije, perdón, Mediaset, con Ana Rosa Quintana por las mañanas, Al Rojo Vivo al mediodía, A3 Media, estás en los mayores, antes en Televisión Española, y estás en los mayores portaaviones de medios y te presentas a los tuyos, no, yo la resistencia, ya estás en los bastiones del periodismo en este momento. ¿Sabe lo que ocurre? Que en cuanto podamos hablar, generalmente, usted y yo, cualquiera, de alguien que se queja de que está siendo censurado, ya le digo yo que no lo está siendo, porque si no, no podríamos usted y yo hablar de él, no le conoceríamos. Tendría que ser que no nos hubiéramos enterado, que seguramente lo habrá. En los auténticos censurados, gente que no sabemos ni quiénes seguramente. Son. Efectivamente, eso es. Hay un enfrentamiento clarísimo por parte de Estados Unidos contra Rusia y emplean cualquier escenario para hacer un campo de batalla. Y en este caso lo intentaron también con Cataluña, afortunadamente no les ha funcionado. ¿Para qué iba a pretender Rusia de verdad desestabilizar España? Ni siquiera otro país de la Unión Europea. Rusia lo que le gustaría es tener una Unión Europea fuerte que le comprara sus ingentes y casi infinitos recursos naturales.